Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un feliz y bendecido día. Y para los que gustan de los anillos, en este tutorial veremos el paso a paso de este hermoso diseño en rombo. Así es que veamos los materiales, pero no sin antes recordarles que también me pueden encontrar en mis cuentas de Instagram y Facebook y recientemente en TikTok. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudia y mi canal Candy Art se enfoca en el momento en la bisutería y el macramé. Más adelante en otros videos les enseñaré otras de mis pasiones. Así es que empecemos con el tutorial. Empezamos con 1,5 metros de hilo Miyuki y progresivamente vamos añadiendo. Enfilamos 8 mostacillas. Las llevamos al otro extremo del hilo y volvemos a pasar por todas las 8 mostacillas para luego anudar. Y después de anudadas las vamos a pasar por las siguientes 6 mostacillas. En la siguiente enfilamos solamente 6 mostacillas y les pasamos solamente por estas dos para completar 8 mostacillas en cada círculo. Ahora reforzamos dándole vuelta a todas las mostacillas que acabamos de poner para que quede más resistente el anillo. Y volvemos a pasar la aguja o dejar la aguja por este extremo de estas dos mostacillas. Y así de esta manera repetimos el proceso 3 veces más. Tomamos 6 mostacillas, las pasamos por estas dos y repetimos la secuencia. Después de terminados los 5 aros, pasamos la aguja por estas dos mostacillas para empezar otro aro nuevo. Cuando empecemos una fila siempre lo vamos a hacer inicialmente con 6 mostacillas. Reforzamos nuevamente el aro. Y en esta parte unimos al siguiente aro. Y en los siguientes 4 aros vamos a agregar solamente a 4 mostacillas, ya que en el tejido tenemos 4 mostacillas. Pasamos por estas dos, nuevamente por estas dos, y reforzamos. Acá, como ven, la aguja me queda del otro lado, entonces igual tomamos 4 mostacillas y las vamos a insertar por estas dos mostacillas. Nuevamente reforzamos. Y nuevamente en esta vuelta vamos a quedar como en el inicio de este aro, de este otro lado. Tomamos 4 y ahora las metemos de este lado de las mostacillas.
reforzamos. Es muy importante reforzar el tejido ya que brinda más calidad al terminado y más tiempo de uso sin que se reviente el hilo con el uso diario. Bien, ahora realizamos el último aro de esta fila. Reforzamos. Y volvemos a dejar el hilo de este lado para empezar una nueva fila. Y aquí ya queda repetir la secuencia y realizamos 3 hileras más para que cada lado nos quede de 5 aros. Ya después de terminado esto, vamos a pasar la aguja que nos quede de esta esquina. Y empezamos a agregar de a una mostacilla del otro tono. Pasamos 2 mostacillas. Y de esta forma repetimos cada 2 mostacillas. Llegamos a la esquina y de esta forma repetimos por todos los lados. Ya terminado esto, nos cercioramos de que quedemos de estas 2 mostacillas para agregar las siguientes cuentas. Y empezamos la parte superior del anillo, enfilando un murano del centro y de cada lado una mostacilla número 15. Observamos que tenemos el hilo del lado derecho, entonces lo cruzamos por las 2 mostacillas del frente, pero por el lado izquierdo. Y nuevamente nos vuelve a quedar el hilo por este lado. Nuevamente las mismas cuentas, empezamos por la derecha y terminamos cruzando por la izquierda. Y repetimos lo mismo en toda la fila. La mostacilla número 15 no en todas las tiendas de bisutería se consiguen, pero sí existen distribuidores autorizados de mostacilla Miyuki en esa numeración que fácilmente las podemos encontrar por internet. Es un poco más costosa, pero créanme, realmente vale la pena por esos terminados perfectos y ese toque de elegancia que le da la joya, aparte que cuando combinamos de diferente numeración salen formas y diseños muy hermosos. Cuando terminemos esta hilera pasamos por las siguientes 8 mostacillas que les voy a mostrar. Y así volvemos a repetir la secuencia en esta fila. Tenemos el hilo de este extremo y cruzamos del extremo contrario del frente. En el mercado de la bisutería existen cristales de todo tipo en el mundo, fabricados de forma artesanal. El que estoy utilizando es el Murano. Este material se importa desde la isla Murano, en Italia, de ahí su nombre. Este tiene gran resistencia y un hermoso brillo y variedad de hermosos colores. Es un insumo perfecto para la bisutería y joyería. Terminada esta hilera, pasamos por estas 3 mostacillas para repetir la secuencia en esta fila.
Y así en todas las filas, empezamos de esta punta y finalizamos de esta otra punta. Y de esta forma llenamos todo el tejido. Ya terminado esto, ahora vamos a hacer el anillo que rodea el dedo. Entonces vamos a empezar desde esta esquina. Empezamos con 5 mostacillas y cruzamos. Igual que al principio del video, reforzamos. Pasamos por esta mostacilla y agregamos nuevamente 5 mostacillas más. Nuevamente reforzamos. Y nuevamente volvemos a dejar el hilo de este extremo y repetimos 5 veces más. Acá vamos a unir a la base del anillo y para ello vamos a empezar con 2 mostacillas. Las cruzamos por esta esquina. Tomamos otras 2 mostacillas y la cruzamos por la mostacilla inicial. Y así completamos la circunferencia de 6 mostacillas. Reforzamos. Pasamos por esta mostacilla. Y vamos a agregar una mostacilla del otro tono. La cruzamos o pasamos el hilo del otro lado para repetir nuevamente una mostacilla del otro tono. Nuevamente pasamos del otro lado y agregamos otra mostacilla. Y así continuamos la secuencia hasta llegar al otro extremo. Y así nos ha quedado. Ahora vamos a repetir de este lado, completando las del frente. Y así nos van quedando una mostacilla del mismo color frente a frente. Y así continuamos la secuencia. Una de este lado, otra de este otro lado y así seguimos. Ahora voy a cruzar por estas 2 mostacillas. Para empezar a agregar de a 2 mostacillas oscuras entre las blancas.
Y así repetimos en toda la fila. Llegamos a la esquina, cruzamos y de este lado también. Bien, acá ya tengo terminado. Pasaré del otro lado para empezar a agregar mostacilla número 15 entre las negras. Paso 3 mostacillas. Y nuevamente otra dorada número 15. Y continuamos la fila. Me paso del otro lado y repetimos como de este otro lado. Hago pausa en este punto del video para recomendarles el tutorial de este anillo que lo encuentras en mi canal. El link también lo dejo en la descripción. Continuemos. Ahora vamos a darle más resistencia colocándole mostacillas de estas esquinas. Tomamos 4 mostacillas y las cruzamos por la dorada. Y en adelante continuamos con doradas de numeración 15, pasándolas por las doradas del tejido. Nuevamente 4 de numeración 10 de esta esquina y cruzamos empezando por esta blanca. Hasta esta mostacilla de este lado. Terminada esta hilera, cerramos con 4 mostacillas como lo indiqué anteriormente. Y ya lo que resta es rematar pasando las veces que nos lo permitan las mostacillas para dejar bien resistente este aro. Si vemos que no podemos pasar por alguna mostacilla, buscamos la forma de irnos por otro lado y así poder reforzar todo este extremo del aro.
Ya después de reforzar, cortamos el hilo y terminamos nuestro proyecto. Cuéntenme qué tal les pareció este diseño y si se animan a realizarlo. Les cuento que cada vez que lo luzco llama mucho la atención. Si te ha gustado mi contenido, dale manita arriba y considera suscribirte para aprender ese botoncito de la creatividad y diseñar cosas maravillosas. Los espero en el próximo video. Chao.